Muchas gracias, Verónica. Un placer para mí estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos van a seguir, ¿no? Con este proyecto que tenemos de rescatar el legado de Elena Garro y darle voz a Elena Garro, esa voz que se mantuvo marginada durante tantas décadas. Yo entré en contacto con Elena Garro en 1977. Estudiaba letras españolas en el Tecnológico de Monterrey. Y en el curso de literatura mexicana, era un seminario de literatura mexicana contemporánea, tuve la gran fortuna de que mi maestra nos diera a leer Los recuerdos del porvenir. Estoy hablando 1977, cuando Elena Garro estaba en el exilio, en el peor de los destierros, viviendo hambre, miseria en Madrid, y nadie sabía, nadie se atrevía, de hecho, a hablar, a publicar nada sobre Elena Garro. Entonces yo fui muy afortunada de que esta maestra nos diera a leer Los recuerdos del porvenir en 1977, claro, tal vez porque yo estudiaba letras en Monterrey, quizás no fuera del mundanal ruido de la Ciudad de México, ¿no? Y después del 68 y todo esto. Eh, Quedé realmente encantada con la obra de Elena Garro. Me pareció una novela tan distinta a todas las otras obras que estábamos leyendo sobre todo de los escritores, de los varones, ¿no? De los que están en el canon, que permanecen todavía en el canon, entre ellos Carlos Fuentes y otros. Leímos también a Juan Rulfo, pero Juan Rulfo a mí siempre me ha parecido un escritor de la misma línea de Elena Garro, no Carlos Fuentes ni otros más. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, desde ese momento, Elena, te puedo decir que se convirtió en mi proyecto de vida. Porque ¿cómo era posible que esta escritora tan distinta, tan original, no solamente tan original en el manejo del tiempo, en el manejo de la memoria, en su prosa poética, sino también una escritora que se atrevía a deconstruir eh, la supuesta o el supuesto triunfo de la Revolución Mexicana, a cuestionar más bien la traición a la Revolución Mexicana y tocar el tema de la guerra cristera, que era un tema tabú del que no se hablaba, ¿no? En la historia de México. Entonces me pareció tan distinta, una mujer tan valiente, o sea, ¿cómo puede ser una escritora que ataca de esa manera tan abierta y tan directa, obviamente, al sistema postrevolucionario, al PRI, ¿no? Que nació en 1929 con el PNR y luego, bueno, el PRI. Entonces, ahí se convirtió en mi proyecto de vida y desde ese momento me di a la tarea de trabajar la vida y la obra de Elena Garro. ¿Cómo es que conozco? ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Elena? Sí, bueno, en 1980 me fui a vivir a la Ciudad de México porque yo quería trabajar la obra de Elena Garro. En provincia, estamos hablando 1980, en donde no había redes sociales, no había otros medios de información más que la prensa escrita, radio, televisión, pero que todo estaba súper controlado por el gobierno y la censura en contra de Elena. Entonces yo pensé que la Ciudad de México iba a poder trabajar, ¿no? Mi proyecto para ir viendo quién era Elena Garro, qué había sucedido con ella, porque yo no daba crédito que una escritora que atacaba tan cáusticamente al sistema postrevolucionario mexicano, o más bien que desmantelaba las mentiras ¿no? del sistema político postrevolucionario, pensé que la Ciudad de México iba a tener más fuentes, ¿no? A quién recurrir. Personas que habían conocido a Elena Garro, escritores, activistas, etcétera. Pero para mi gran sorpresa, nadie quería hablar de Elena Garro. Nadie, ni los escritores, escritoras, nadie que la habían conocido, ¿no? Entonces, gracias a Gustavo Sáenz, que era el director
de la Dirección de Literatura en Bellas Artes, fue que me abrió en gran medida la posibilidad de escribir sobre Elena Garro. Se me publicó mi primer artículo sobre Elena, Los Recuerdos del Porvenir, en un suplemento cultural que se hacía en la Dirección de Literatura, y en 1981 escribí mi primer artículo sobre Elena Garro, que se publicó ahí en la Semana de Bellas Artes, sobre los recuerdos del porvenir. Gustavo Sainz, que siempre defendió y protegió a Elena Garro de todos estos pues tejesmanejes y pues de la sombra de Octavio Paz, ¿no? Que todavía seguía causando pues el ostracismo hacia Elena Garro. Él me permitió incursionar, publicar, y en octubre de 1981, después de la salida de ese artículo, yo le dije a Gustavo Sainz, él era mi jefe, ¿no? Yo quisiera mandarle mi publicación a Elena Garro. Sabíamos que Elena Garro vivía, ¿no? En ese momento estaba en pleno ostracismo y en el exilio en Madrid. Me dice, pues yo tengo la dirección, si quieres escríbele. Y yo, ¿de veras tú tienes la? Sí, yo tengo la dirección de Elena Garro. Él mantuvo contacto con ella. Yo pues era una jovencita que iniciaba y que tú sabes, pues todos los obstáculos que había para difundir a Elena Garro en esos momentos, pues me parecía que era imposible contactarla, ¿no? No, yo te doy su dirección. Entonces me dio su dirección, le escribí a Elena Garro, le mandé pues sí, un ejemplar del suplemento con el artículo, y para mi gran sorpresa me contestó Verónica. Elena Garro me contestó, me mandó una carta que guardo como un tesoro, uno de mis tesoros más preciados. Y ahí podríamos decir que fue el primer contacto, aunque fue un contacto epistolar, porque además en esa época yo no tenía los recursos económicos para viajar, para ir a Madrid o después a París, donde ellas vivieron también en el exilio. No tenía los recursos ni las posibilidades económicas. Así es que seguí trabajando la obra de Elena Garro, nunca cesé, ¿no? Continué publicando en diferentes medios, periódicos, revistas literarias. En, en mi doctorado, yo estudié el doctorado en literatura en la Universidad de Nuevo México, y mi tesis del doctorado la hice sobre Testimonio sobre Mariana, novela de Elena Garro. En fin, estuvo siempre en no solo en mi imaginario, sino en toda mi investigación. En 1991, cuando se anuncia la llegada de Elena Garro a México, que fue invitada por una serie de amigos intelectuales de ella, principalmente por José María Fernández Unzaín, que era el director de la SOGEM en ese momento, sale, ¿no? Se empieza a difundir en la prensa del regreso de Elena Garro, y que iba a estar, en qué ciudades iba a estar, ¿no? Que le iban a hacer homenajes. Entre esas ciudades estaba Monterrey. Pues yo he tenido un contacto con Monterrey siempre porque, aunque yo soy originaria de Tuxpan, Veracruz, parte de mi familia ha vivido en Monterrey. Pues yo estudié la carrera en Monterrey. Así es que mi hermana me avisó y me dijo, Patricia, viene Elena Garro, doña Elena Garro, porque siempre en mi familia era doña Elena Garro, viene a Monterrey. No, pues inmediatamente a buscar boleto de avión, y fui participé, Verónica, en todas las actividades que le hicieron a Elena Garro en Monterrey. Y ahí fue donde la conocí, la vi en persona, ¿no? Por primera vez, a ella y a su hija Elenita Paz. Entonces ya estuvimos en contacto, luego ellas regresaron a París. Finalmente se van a vivir a Cuernavaca, ¿no? En el 93, y en el 97 es cuando yo las voy a visitar y ya empezamos toda la nueva relación, bueno, no nueva relación, bueno, yo creo que sí una nueva relación, porque ya es una relación ya más íntima, más, pues sí, más personal,
porque primero yo llego para proponerle hacer su biografía. Yo quiero escribir su biografía, doña Elena. Y doña Elena me dijo, ay, no, no, así parece que la estoy viendo. No, son muchos años. No, pues a ver, vamos a empezar, ¿no? A ver su infancia, ¿no? Entonces nos fuimos adentrando las dos Elenas conmigo, yo con ellas, y se volvió pues una amistad muy, muy bella. Y tuve la gran fortuna de que, pues no solamente me dieran su confianza para escribir su biografía, sino también de fungir como su agente literaria, ¿no? Y entre los materiales que ellas me entregaron, aparecen, pues estuvieron diarios de Elena Garro para hacer la biografía, materiales inéditos que son los que aparecieron el año pasado en Elena Garro sin censura. La poesía de Elena Garro estaba en esos materiales. Sin embargo, Verón, Elena Garro nunca quiso que su poesía se publicara, porque había ahí pues una relación un poco difícil, ¿no? Con Octavio Paz. Porque Octavio Paz le dijo a ella, desde recién casados, porque Elena siempre escribió, siempre escribía, ¿no? En pocas palabras era como, puedes escribir todo lo que quieras, pero poesía no. Y después, ya a finales de los 50, cuando ella se da a conocer como dramaturga y luego como novelista con Los Recuerdos del Porvenir, que puedes publicar lo que quieras menos poesía, porque ese es mi terreno. Entonces, Paz no quería, obviamente, la competencia ni que lo ensombreciera como, como poeta. Y la poesía de Elena Garro se quedó rezagada, pero imagínate cuántas décadas, ¿no? Porque el poema más antiguo que sobrevivió, de los que hay noticia hasta el momento, es de 1947, que ella lo escribió viviendo en París, ¿no? Así es que imagínate cuántas décadas, ¿no? Con una voz reprimida. Claro que sí. Pues sí, a mi sustituto en el tiempo viene a reafirmar lo que comentábamos, de cómo la voz de Elena Garro quedó silenciada durante tantas décadas debido a ese yugo, ¿no? De Octavio Paz, que no quería competencia en el entorno familiar, ¿no? Entonces, la poesía de Elena pues, se quedó rezagada durante muchas décadas. Curiosamente, o no sé si sería la palabra apropiada curiosamente, afortunadamente, esa es la palabra, afortunadamente, Elena Paz Garro, su hija, siempre, siempre defendió la idea de que era necesario publicar la poesía de su mamá. Y Elena Garro, ¿por qué no quería que su poesía se publicara? Precisamente porque sabía que Octavio Paz infligía represalias y ella decía, quiero llevar la fiesta en paz con tu padre, ¿no? Entonces, ya sabes cómo reacciona tu padre. Y esto lo dijo Elena Garro junto con su hija en entrevistas que están publicadas en Diálogos con Elena Garro. Otro título que me publicó la editorial Gedisa en 2020, que son 2 volúmenes. Hay varias entrevistas en donde Elena, presente en la entrevista con el reportero, la reportera insistía, es que mamá, tu poesía es tan importante como la de mi papá. No, la poesía no se va a publicar, yo soy narradora, pero ya sabíamos por qué. Finalmente, en el 2006, Elenita Paz y yo comenzamos a visualizar, ¿no? A configurar cómo vamos a rescatar la voz como poeta de su mamá. Y de hecho, en el estudio introductorio hay varias anécdotas que registré aquí sobre esas conversaciones que yo tenía con Elenita Paz, que eran conversaciones telefónicas, porque pues en aquel momento era la manera en que nos comunicábamos, ¿no? Más rápido, más eficiente. No había, obviamente no teníamos WhatsApp ni nada de esto, era teléfono, que era carísimo además, Vero, ¿no? Pero valía la pena pagar esos cuentones de teléfono que me llegaban para entrevistarla, para conversar con ella. Entonces aquí hay varias anécdotas que yo cuento
cuando le preguntaba, oye, este poema, y aquí, ¿qué dijo tu papá? Etcétera, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a configurar este trabajo que era necesario hacerlo. Ya, ya Elena Garro no estaba con nosotros, entonces Elenita Paz dijo, ahora es el momento, ¿no? Y definitivamente la poesía de Elena Garro es tan importante y tan brillante, tan original, diferente, ah, llena de metáforas, de imágenes, de un lenguaje tan distinto, ¿no? A los de otros poetas, hombres o mujeres. Tiene el sello, ¿no? De esa mujer aguerrida, valiente, ¿no? Que a pesar de toda la opresión, fue a contracorriente para revelar la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces su poesía, por un lado es una poesía así muy intimista, es una poesía autobiográfica, como toda la obra de Elena, pero es una poesía también muy original, muy de avanzada. La poesía de Elena Garro, yo podría decir que una de las corrientes vanguardistas que constantemente la vemos en sus poemas es las imágenes surrealistas, ¿no? Mira, hay un poema que se titula El llano de Huizaches, que es un poema tan surrealista que tú podrías, con cada verso, ir armando un cuadro al estilo de Salvador Dalí o de cualquiera de los grandes artistas surrealistas, ¿no? Es muy onírico, muy nacido en el inconsciente, en donde la voz lírica, que se llama Elena, está descuartizada, desmembrada. Entonces tú ves la nariz que corre por el llano, la nariz, la oreja, los dedos están desprendidos de la mano, las uñas están desprendidas de los dedos, el descuartizamiento es tal que hasta las uñas están desprendidas, ¿no? Que es una alusión a cómo vive la mujer bajo la sociedad patriarcal, ¿no? Que está descuartizada, desmembrada. Eh, que para mí es un poema que nos está hablando del feminicidio, ¿no? Del feminicidio en contra de la mujer, no solamente el feminicidio físico, que es la máxima expresión de la brutalidad masculina sobre la mujer, pero también el feminicidio, Vero, el feminicidio intelectual, emocional, psicológico, que destruye la identidad femenina, ¿no? Y que afecta su cuerpo. Bueno, en este libro, Verónica, además de obviamente del corpus poético de Elena Garro, de sus poemas, que están divididos, el corpus poético de Elena Garro está dividido en 5 apartados eh, de manera temática. Entonces, el primero se titula La infancia en la memoria, el segundo, Horror y angustia en la celda del matrimonio, y que ahí está el llano de Huizaches. El tercero se titula A mi sustituta en el tiempo, porque es el poema más antiguo de Elena Garro. Ese apartado es más multifacético. Hay poemas dedicados a su hija, hay un poema dedicado a Joseph Stalin, al dictador, porque Elena estaba en contra de las dictaduras, de las autocracias, ¿no? En fin, el cuarto apartado son los poemas que ella le dedicó a Adolfo Bioy Casares, que lo titulé con una frase que le dijo Elena Garro a Adolfo Bioy Casares en un diario, que le dijo: Bioy, yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de Bioy, porque fue tanto el desengaño, ¿no? El desencanto de la relación con Bioy Casares, que era pues un verdadero dandy, ¿no? Un Casanova, en fin, se desencantó del amor. Y la quinta es La poética en el exilio, los poemas que ella escribió ya en el exilio en España y en Francia, en París. Ahora, además de todo ese corpus poético, tenemos de novedoso un prólogo muy bello de María Luisa La China Mendoza, que le escribe a Elena Garro. Tenemos fotografías de Elena Garro. Después de cada apartado, pero después de cada apartado hay fotos que son fotos que dialogan con el contenido de cada apartado, ¿no? Entonces hay un poema que ella le dedicó a su padre, a José Antonio,
Entonces vemos aquí al papá de Elena Garro con Elena y su hermana Debaki, porque también a Debaki, su hermanita, le dedicó un poema. Luego hay una foto aquí de Bonnie, su primo Bonnie, que fue muy importante en la infancia de Elena, con quien pasó su infancia aventurera y gloriosa en Iguala. Entonces hay una foto de Bonnie. En fin, entonces cada apartado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en el segundo apartado, Horror y Angustia en la celda del matrimonio, imágenes con Octavio Paz, donde aquí lo vemos a él muy controlador, ¿no? Sujetándola del brazo, aquí están en el... Elena no tiene una sonrisa agradable, ¿no? Está más bien como enojada. Este es cuando fueron a España durante la Guerra Civil. Y esta foto, que es prácticamente inédita de Elena Garro durante el viaje a España, donde ellos van recién casados, que la solapa es muy bella, mira. La solapa tiene esta imagen, ¿no?, de Elena de 1937. Imagínate, todavía tenía 20 años, todavía no cumplía 21. Aquí en París, ya en la opresión total de Paz, que no la deja escribir, no la deja publicar. Es esta otra imagen en París, ¿no? Con una Elena triste, ¿no? Y en fin, bueno, cada sección tiene las fotografías y la otra parte novedosa son las cartas. Hay cartas inéditas de Elena Garro a diferentes miembros de su familia a quienes ella le dedicó poemas y también les escribió cartas. Entonces hay un diálogo entre la poesía, Elena Garro poeta, Elena Garro escritora de epístolas, de cartas, y Elena en imagen, ¿no? Para acercar al lector a Elena Garro. Bueno, yo les voy a recomendar 3 o 4 títulos de Elena Garro. ¿Por qué, Vero? Claro, hay por supuesto otras escritoras que también me gustan muchísimo y que las recomiendo ampliamente, como a Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, entre otras más. Pero en este momento yo les quiero recomendar 4 títulos de Elena Garro, porque creo que su voz ha estado marginada durante tantas décadas y en este momento considero que todos los lectores, las lectoras, tienen mayor posibilidad de adquirir los libros de Elena Garro, ya están de alguna manera más presentes en las librerías, lo cual antes una verdadera aventura conseguir libros de Elena Garro, ¿no? Bueno, entonces yo les quiero, bueno, por supuesto a mi sustituta en el tiempo, ya hablamos de este libro. De Elena Garro yo les quiero recomendar, eh, desde luego los que no hayan leído Los recuerdos del porvenir, y Matarazzo no llamó. ¿Por qué Y Matarazzo no llamó? Y Matarazzo no llamó porque es la única novela que Elena Garro escribió de corte político, en donde ella critica el acoso, la persecución en contra de todas aquellas personas que se sublevaban en contra del poder, en contra del gobierno, ¿no? Es decir, toda la violencia de, de la policía secreta, ¿no?, que en aquella época era la famosa Dirección Federal de Seguridad, la persecución en contra de los campesinos, de los obreros, de todos aquellos que reclamaban sus derechos completamente humanos, mejor salario, mejores condiciones de vida, y cómo los masacraban, ¿no? Entonces, una novela excelente. Y Matarazzo no llamó. Bueno, Los recuerdos del porvenir, yo creo que yo creo que la mayoría de los lectores saben que es una novela fundamental. Otro título que les recomiendo de Elena Garro son sus cuentos, La Semana de Colores, porque La Semana de Colores yo creo que es un buen inicio para acercarse a Elena, sobre todo los jóvenes, porque son cuentos en donde Elena nos habla de su infancia, de su mundo en Iguala, Guerrero, al lado de de su padre, de su madre, las aventuras que ella tenía con su hermana Debaki, con su primo Bonnie, ¿no? En La Semana de Colores son cuentos creo que son cuentos más accesibles a veces, ¿no? Para empezar a leer a Elena Garro. Su teatro es fundamental, pero el teatro, pues siempre el teatro es más difícil de leer, ¿no? El teatro lo queremos ver en escena,
puesto en escena. Entonces, no los desanimo a que lean el teatro de Elena Garro, pero para empezar, yo diría, en cuanto a cuentos, La Semana de Colores, en cuanto a novelas, Y Matarazzo no llamó, otra novela, Inés. Inés es una novela breve que nos habla de la violencia también en contra de la mujer. Es una novela que nos habla del sadismo, de la condición humana. Sí. Bueno, les quiero recomendar Elena Garro sin censura, que es un libro que publiqué el año pasado en la editorial Gedisa. Ese libro tiene obras de teatro inéditas de Elena Garro, guiones, porque fíjate que de guiones cinematográficos no los conocíamos. Es más, es la primera vez que ahí vemos unos guiones de Elena. Hay 3 guiones inéditos, breves, que nunca se llevaron a la pantalla. De Elena Garro sin censura, quiero especialmente recomendarles su diario, el diario de Elena Garro adolescente. Lo que Elena Garro escribió a los 15, entre 15, 16, 17 años. Ahí, en ese diario, ella registró cómo conoció y bajo qué circunstancias a Octavio Paz. Entonces, creo que tienen un gran acervo, ¿no? De Elena Garro, que ahora ya lo pueden encontrar en las librerías, Vero.